Meterse a la política en Honduras es la vía más utilizada para cometer actos de corrupción, pues la corrupción es el medio principal por el cual una persona puede enriquecerse de manera acelerada. La política ligada a la corrupción es el negocio más lucrativo en Honduras. Hablamos de miles de millones de dólares que se roban de las arcas públicas. Entre 2014 y 2018, la corrupción le costó a Honduras más de 10.000 millones de dólares, de acuerdo al diario El Economista. El remedio a todos los males de Honduras que se ofreció por parte del actual gobierno de la coalición Libre PSH y Honduras Humana fue la refundación del Estado. ¿Qué está pasando con el proyecto de la refundación liderado por la presidenta Xiomara Castro? ¿Qué es la refundación en términos prácticos? ¿Quiénes están detrás de la refundación? ¿Estamos hablando de un cambio político o solamente de un recambio de colores? ¿Estamos hablando de una verdadera refundación o más bien de una refundición del país? Vamos a contestar a todas estas preguntas. Quédese con nosotros. 1, 2, 3, go. El despótico y autoritario gobierno de Juan Orlando Hernández dejó un país en ruinas por todo el saqueo a las arcas públicas que perpetuó junto a la casta política, empresarial y militar, a quienes tenían que proveer de millonarias sumas de dinero para que lo protegieran, mientras la mayor parte de la población hondureña sufría miseria, violencia y soportaba las consecuencias de la pandemia y 2 huracanes que dejaron damnificados a cientos de miles de ciudadanos sin apenas auxilio. El sector energético genera una fuente de ingresos clave para la red clientelar y, al mismo tiempo, representa una amenaza importante para el medio ambiente. En 2013, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, sangraba dinero a un ritmo récord de más de 20 millones de lempiras, aproximadamente 1,3 millones de dólares al día. El total anual, casi 9,6 mil millones de lempiras, o cerca de 477 millones de dólares, representó alrededor del 2.5% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a The Carnegie Endowment for International Peace. El desencanto de la población hondureña hacia los políticos es latente. Más de una década de gobiernos del Partido Nacional plagados de robo contra el tesoro público, violaciones a los derechos humanos, manipulación de las leyes e irrespeto a la voluntad de la ciudadanía. Fueron estos los factores capitalizados por el Partido Libre durante las campañas electorales. Honduras llega a las urnas a la sombra del fraude y de una reelección inconstitucional. En vista de las calamidades que padecía el país previo a la investidura de Xiomara Castro, el Partido Libre y su candidata realizaron una serie de promesas de campaña. Todas estas promesas estarían aunadas bajo el denominado Proyecto de la Refundación, basando dicho proyecto político en el ideario del socialismo del siglo XXI, para transformar al Estado en un verdadero Estado social y garantista de los derechos fundamentales, un Estado cuya gestión de los presupuestos se adecúen a la capacidad económica de la nación y sean invertidos eficientemente para cumplir con los objetivos gubernamentales. Que el hondureño y la hondureña sienta la presencia de un Estado garantista de sus derechos. El gobierno de la refundación también parecía por primera vez en la política de Honduras facilitar la gobernabilidad a través de un gobierno de coalición, que daría paso a la representación plural y democrática con la inclusión del Partido Salvador de Honduras y el Partido Honduras Humana, permitiendo una especie de frenos y contrapesos en el poder estatal, o al menos eso era lo que se decía. Por otra parte, se lanzó una fuerte campaña por parte de Libre de recuperar la institucionalidad si ganaban, de establecer un verdadero Estado de Derecho, en el que iba a existir una verdadera independencia de poderes en el Estado y cuyas direcciones no sean dictaminadas por banderas políticas. El miembro de la Junta Directiva del Hemiciclo, Carlos Zelaya, declaró durante la sesión:
Nunca vamos a esconder nuestra preferencia política y vamos a defender a abogados y abogadas que son de nuestra militancia, que tienen derecho a postularse como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Parece que la práctica de la buena política con este gobierno del recambio, del cambio, va a tardar en llegar. El proyecto de la refundación en la encrucijada. El proyecto refundacional de Xiomara Castro se encuentra en una encrucijada. Las altas expectativas de cambio que prometió Xiomara Castro durante su campaña electoral le están pasando factura. Ahora su gobierno está en entredicho y no goza del apoyo inicial de sus votantes. ¿Es posible desilusionar a un pueblo en tiempo récord? Parece que Xiomara Castro lo está logrando. ¿A qué se debe sus causas? Por ejemplo, la división interna del Partido Libertad y Refundación, que llevó a una crisis del poder legislativo y que aún hoy está teniendo serias consecuencias, pues se acusa que la directiva actual del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, es ilegal e ilegítima. Otra causa que ha provocado indignación en la ciudadanía son las abusivas prácticas de nepotismo por parte de la presidenta Xiomara Castro y su esposo Manuel Zelaya Rosales, quienes realizan tratos de favor hacia familiares y amigos a los que se les otorga cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos. En el plano de la recuperación económica y de empleo, el gobierno de Xiomara Castro apenas ha brindado un plan de contención para revertir los altos índices de desempleo, depreciación de la moneda y el aumento de la canasta básica. ¿Qué decir a nivel social? Con el aumento de la violencia, pobreza y nuevas caravanas de migrantes. Parece que este gobierno no ha empezado con buen pie, pues la mentira tiene las patas cortas y es muy fácil tropezar una y otra vez. Principales criterios para el proceso de la refundación. ¿Tenemos idea de lo que significa la refundación política en Honduras? El pensamiento ideológico del socialismo del siglo XXI dice que para que se produzca la refundación del Estado se deben de dar de manera obligada dos procesos. El primero consiste en la necesidad de cambiar el paradigma del Estado autoritario a un Estado del pueblo y para el pueblo. El segundo, que permitiría alcanzar el primero, consistiría en realizar una constituyente para reformar la Constitución de la República y hacer posible un nuevo modelo de Estado. Un paso previo sería realizar una convocatoria a referéndum para preguntarle al pueblo. Ya no suena la historia con la cuarta urna que terminó en un golpe de Estado por los militares en el 2009, ¿verdad? Sirve crecer 6, 7, 8 puntos en las áreas de mayor desarrollo empresarial si la pobreza y la miseria suben 10 o 15 veces. A los dos procesos anteriores hay que añadirle un elemento muy importante, es el elemento populista, es decir, la tendencia política de atraer a las clases más pobres, hablando siempre en nombre del sufrimiento y las desgracias del pueblo, para legitimar sus acciones. Cabe señalar que este elemento populista es utilizado tanto por los políticos de izquierda como de derecha. Los ideólogos del proyecto refundacional de Honduras. Últimamente, Xiomara Castro ha recibido a políticos e ideólogos del socialismo del siglo XXI y de la izquierda radical insumisa que han colaborado en la construcción ideológica y del discurso político del Partido Libertad y Refundación. El politólogo Juan Carlos Monedero, quien fue asesor en gobiernos de países como Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, actualmente es asesor en el gobierno de Xiomara Castro. En el área de economía del actual gobierno de Xiomara, se han solicitado los servicios de asesoría a Rafael Correa, expresidente de Ecuador, pedido en extradición por el gobierno de este mismo país.
Por último, otro líder político que se apunta al carro de las asesorías en el gobierno de Xiomara Castro es el ex candidato a la presidencia de Francia, Jean-Luc Mélenchon, perteneciente a la izquierda radical insumisa francesa. A estas ideas esotéricas de este grupo de consejeros extranjeros hay que sumarle la cosecha propia de la forma de hacer política que tienen los políticos hondureños. Es decir, cómo los políticos hondureños, tanto de izquierda como de derecha, utilizan el sistema clientelar para comprar votos y lealtades. Utilizan el nepotismo y el abuso de autoridad, la falta de transparencia y la cultura de la corrupción. Pueblo o casta. La real política le está poniendo las cosas claras al gobierno de Xiomara Castro. Deberá decidir si va a seguir beneficiando a la casta política afín a su gobierno, como en su momento lo hizo Juan Orlando Hernández con su propia casta, o va a gobernar para la ciudadanía hondureña, pues ya se ha visto desbordada ante las demandas constantes que realizan los diferentes sectores sociales sin apenas darles una solución aparente. La masa social empieza a estar harta de promesas incumplidas, las contradicciones y la falta de verdad del gobierno de la señora Xiomara Castro. Prometieron no subir salarios públicos, pero estas acciones populistas no ayudan a solucionar el verdadero problema de la quiebra económica en la que se encuentra Honduras. Han realizado una reestructuración de las secretarías de Estado, aún con los severos problemas económicos que comunicaron en repetidas ocasiones sobre los limitados recursos con los que contaba el país. Han promovido la impunidad, pues con la aprobación y ejecución del Pacto de Impunidad que hoy le permite a Enrique Flores Lanza, Marcelo Chimirri, entre otros exfuncionarios del gobierno de Mel Zelaya, gozar de plena libertad. Han realizado el acto más flagrante de corrupción a escasos minutos de empezar a gobernar, al colocar personas del círculo cercano de la familia Zelaya Castro en el Estado. Recientemente, el Congreso Nacional, que dirige el diputado Luis Redondo, mantiene la puerta abierta para que pandoros acusados por el caso de corrupción llamado Pandora, beneficiados de amnistía y mencionados en la lista Angel, puedan pertenecer a la Corte Suprema de Justicia. La refundación del Estado de Honduras resulta lejana, tal como lo plantearon los dirigentes del mismo Partido Libre, dado que en las finanzas estatales se está promoviendo el endeudamiento público y un contradictorio aumento de salarios y presupuestos. La deuda externa de Honduras alcanzó los 9.138 millones de dólares entre enero y mayo de 2022, lo que supone una leve disminución del 0,5% respecto a los primeros 5 meses de 2021, informó el Banco Central de Honduras, BCH. Sin embargo, el economista Raúl Reina Clips apunta que 1. La deuda externa aumentó 17.8 millones de dólares con relación al reporte de febrero 2022. 2. La deuda interna disminuyó 12.882,2 millones con relación al reporte de febrero 2022, pero no se muestra información de cómo se alcanzó tal disminución. Por otra parte, se vive una fractura interna del Partido Libre, que ha generado inestabilidad gubernamental, en lugar de fortalecer la cooperación entre los principales socios del gobierno. El gobierno de Xiomara argumenta que la alianza con el PSH solo tenía el fin de terminar con los gobiernos nacionalistas, mas no repartir las tareas del Estado. Con esta maniobra orquestada por su marido, Manuel Zelaya Rosales, los socios del gobierno han sido condenados al ostracismo político. La independencia de poderes ha sido puesta en riesgo con una posible politización de la Corte Suprema de Justicia.
Es posible que Castro se haya limitado a copiar el actuar de sus predecesores, haciendo perdurar la escena de aquellas políticas lesivas que hicieron del país un nido de corrupción y pobreza, enmascarándolo bajo la utopía de una refundación del Estado. Parece que el propio gobierno y sus adeptos banalizan el proyecto de la refundación, pues prometieron devolver el poder al pueblo. Pero parece ser que el poder se lo han quedado para seguir usando la política como ese medio que les permite escalar económicamente utilizando las instituciones del Estado. Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este video, recuerda darle like y suscribirte a Cosmopolitic. También puedes darle a la campana para no perderte nuestras novedades. Ayúdanos a crecer y sé parte de nuestra comunidad. Y visítanos en www.cosmopolitic.com. 1, 2, 3, go.